Comprobaciones matemáticas. Son afirmaciones de tipo cuantitativas. A. Recómputos. Estas comprobaciones consisten en verificar la exactitud numérica en documentos, fuentes y registros contables. Revisión de cálculos ya hechos por el cliente. La NIA lo llama volver a calcular. Los productos que por ejemplo son precio unitario por cantidad, las sumas, los algoritmos, las aplicaciones de fórmulas, modelos matemáticos o estadísticos, instrumentos como por ejemplo los instrumentos financieros derivados. Y B, comprobaciones independientes por parte del auditor. En este caso no existe un cálculo previo del ente auditado. El objetivo es corroborar la consistencia entre dos o más datos que debe guardar algún tipo de relación lógica. Como por ejemplo prueba global de cargas sociales. 7. Revisiones conceptuales. A. El auditor aplica su experiencia y sentido crítico. B. No constituye un fin en sí mismo, sino un medio para detectar áreas de análisis más profundos. C. Se aplican a información expuesta en los estados contables, como normas de exposición, registros contables, como asientos inusuales, y comprobantes. Comprobación de la información relacionada. Por la propia mecánica de la partida doble, mucha información examinada por el auditor a través de un rubro o cuenta determinada es también útil para el examen de otros rubros o cuentas. Por ejemplo, bienes de uso con las amortizaciones de bienes de uso, activos intangibles con la amortización de activos intangibles, devoluciones de intereses, regalías, etcétera. Devolución de intereses con las regalías, etcétera. Comprobaciones globales de razonabilidad, que son las revisiones analíticas. Los procedimientos analíticos utilizan técnicas de análisis e interpretación de estados financieros. 2. Consiste en la evaluación de formación financiera mediante el estudio de las relaciones entre datos financieros y no financieros. Por ejemplo, comparación de cifras y porcentajes sucesivos y porcentajes de estados contables sucesivos y comparación con presupuestos. NIA 500, procedimientos analíticos. Según la NIA 500, los procedimientos analíticos consisten en evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de relaciones que razonablemente quepa suponer eh, que existan entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, si es necesario, la investigación de variaciones o de relaciones identificadas que resultan incongruentes con otra información relevante o que difieren de los valores esperados en un importe significativo. Las NIA 520 se refiere en detalle al tema procedimientos analíticos. La naturaleza y propósito de los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos incluyen la consideración de comparaciones de la información financiera de la entidad con, por ejemplo, incluyen la consideración de comparaciones de información financiera con primer ítem, información comparable con periodos anteriores, resultados anticipados de la entidad con presupuestos o pronósticos o expectativas del auditor con una estimación de la depreciación. Tercer ítem, información de una industria similar como comparación de la razón, ventas de la entidad a cuentas por cobrar con promedios de la industria o con otras entidades de tamaño comparable en la misma industria. Los procedimientos analíticos también incluyen consideración de relaciones entre elementos de información financiera que se esperaría se conformarán a un patrón predecible basado en una experiencia de la entidad, como porcentajes marginales brutos, y entre información financiera e información no financiera relevante,
como costos de nómina con número de empleados. Permite formar un juicio de valor sobre la consistencia lógica de la información contable, emplear información comparativa. Al emplear información comparativa de varios ejercicios permite evaluar el concepto de empresa en marcha, es decir, la aptitud económica y financiera del ente para mantenerse como empresa en marcha. Y permite la investigación de partidas inusuales, según la 520. Cuando los procedimientos analíticos identifican fluctuaciones o relaciones importantes que son inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de la predicción de los montos, el auditor debe investigar y obtener explicaciones adecuadas y evidencias de auditoría confirmatoria apropiada. La investigación de fluctuaciones y relaciones inusuales ordinariamente comienzan con averiguaciones con la administración seguidas por comprobación de las respuestas de la administración, por ejemplo, comparándolas con el entendimiento de la entidad por el auditor y otra evidencia obtenida durante el curso de auditoría y con consideración de la necesidad de aplicar otros procedimientos de auditoría con base en los resultados de estas averiguaciones. Si la administración no puede proporcionar una explicación o si la explicación no se considera adecuada. A ver, control F10. Las revisiones analíticas se utilizan en distintas etapas de la auditoría, según la NIA 520. La primera etapa, la planificación, identificar las áreas de riesgo y evaluar los niveles de significación. El auditor debe aplicar procedimientos analíticos como procedimientos de evaluación de riesgo para obtener un entendimiento de la entidad y su entorno. La aplicación de procedimientos analíticos puede indicar aspectos de la entidad de los que el auditor no tenía conocimiento y ayudar para evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales de la auditoría. Ejecución. Prueba sustantiva para validar saldos contables. El auditor diseña y desempeña procedimientos sustantivos que corresponden a la evaluación relacionada del riesgo de representación errónea de importancia relativa a nivel aseveración. Los procedimientos sustantivos del auditor a nivel aseveración pueden derivarse de las pruebas de detalles de procedimientos analíticos sustantivos o de una combinación de ambos. La decisión sobre cuáles procedimientos de auditoría usar para lograr un objetivo particular de auditoría se basa en el juicio del auditor sobre la efectividad y la eficiencia esperadas de los procedimientos de auditoría disponibles para reducir el riesgo evaluado de representación errónea de importancia relativa a nivel aseveración o a un nivel aceptablemente bajo. Finalización. Consistencia y razonabilidad de datos presentados que permita lograr el entendimiento final de los estados contables. El auditor debe aplicar procedimientos analíticos en o cerca del final de auditoría al formarse una conclusión final sobre si los estados financieros como un todo son consistentes con el entendimiento del auditor sobre la entidad. Las conclusiones extraídas de los resultados de estos procedimientos de auditoría tienen la intención de confirmar las conclusiones formadas durante la auditoría de componentes individuales o de elementos de los estados financieros, así como ayudar a la conclusión general en cuanto a lo razonable de los estados financieros. Sin embargo, puede también identificar un riesgo previamente no reconocido de representación errónea de importancia relativa. En tales circunstancias, el auditor puede necesitar reevaluar los procedimientos de auditoría planeados como base en la consideración revisada de los riesgos evaluados para todas o algunas clases de transacciones, saldos de cuenta o revelación y aseveración o aseveraciones relacionadas. Punto 10. Examen de documentación importante.
Es necesario efectuar revisiones de aquellos documentos que por su naturaleza tengan efecto de tipo legal o económico sobre el ente, que deban ser contabilizados o que afecten de alguna manera la información expuesta en los estados contables. 1. Escritura de constitución de la sociedad o contrato social, estatuto social. 2. Modificaciones del punto 1, o sea, las modificaciones del contrato social o del estatuto. 3. Actas de asamblea y directorio u órgano de administración que corresponda. 4. Contrataciones importantes, abastecimiento, servicios técnicos, alquileres. 5. Disposiciones legales que afecten al ente. 11. Indagaciones orales. Este es el procedimiento número 11. Consiste en buscar información que provenga de personal calificado sobre aspectos específicos de las operaciones restringidas a aquellos que no pueden ser comprobados por otros medios. La confiabilidad depende, entre otros factores, de posición jerárquica, experiencia, independencia e integridad del informante y del alcance de la corroboración de la evidencia obtenida. La indagación no consiste solo en preguntar, sino también en investigar sobre ciertas cuestiones. Algunos ejemplos pueden ser directorios, auditores internos, personal de ventas, abogados internos, etc. En general, por tratarse de personas dependientes del ente, el auditor debe corroborar con otros elementos de juicio con mayor objetividad. NIA 500 de evidencia de auditoría. La indagación consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas tanto de dentro como de fuera de la entidad. La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente a otros procedimientos de auditoría. Las indagaciones pueden variar desde la indagación formal planteada por escrito hasta la indagación verbal informal. La evaluación de las respuestas obtenidas es parte integrante del proceso de indagación. Las respuestas a las indagaciones pueden proporcionar al auditor información que no poseía previamente o evidencia de auditoría corroborativa. Por el contrario, las respuestas podrían proporcionar información que difiera significativamente de otra información que el auditor haya obtenido. Por ejemplo, información relativa a las posibilidades de que la dirección eluda los controles. En algunos casos, las respuestas a las indagaciones constituyen una base para que el auditor modifique o aplique procedimientos de auditoría adicionales. Si bien la corroboración de la evidencia obtenida mediante indagaciones es a menudo de especial importancia, en el caso de indagaciones sobre la intención de la dirección, la información disponible para confirmar dicha intención de la dirección puede ser limitada. En estos casos, el conocimiento de los antecedentes de la dirección a la hora de llevar a cabo sus intenciones declaradas, las razones declaradas por la dirección para elegir una vía de actuación determinada y la capacidad de la dirección para adoptar una vía de actuación específica pueden proporcionar información relevante para corroborar la evidencia obtenida mediante indagaciones. Con respecto a algunas cuestiones, el auditor puede considerar necesario obtener manifestaciones escritas de la dirección y, cuando proceda, de los responsables de gobierno de la entidad para confirmar las respuestas a las indagaciones verbales. Bueno, para concluir acá los procedimientos, seguimos con el último procedimiento, que es el 12. Después sigue el proceso de auditoría, pero el tema procedimiento se cierra acá con el procedimiento número 12. Obtención de una confirmación escrita de la dirección del ente de las explicaciones e informaciones suministradas. Carta de gerencia, manifestación de dirección, retrato de dirección. Constituye una manifestación escrita de los funcionarios del ente sobre aspectos de mayor significación relativos a la información auditada. Tiene como finalidad servir de respaldo a la información obtenida verbalmente y constituye
Una evidencia de haber efectuado preguntas de importancia en la búsqueda de elementos de juicio válidos y suficientes para el encargo profesional. Borrador preparado por el auditor. Tener la misma fecha del informe. Si bien no representa a otros procedimientos, es una evidencia de gran significación. Puede contener, entre otros temas, la suficiencia de las previsiones constituidas, la realización de bienes de cambio, la inexistencia de pasivos ciertos o contingentes no contabilizados, la inexistencia de gravámenes sobre activos, la inexistencia de hechos anteriores o posteriores que por su naturaleza deben ser expuestos en los estados contables. Bueno, ahí termina el videito número 4.3.